Sisto es un hombre, humilde flor silvestre, corazón del monte, mano de tierra, bilingüe del norte. Patriarcazo Don Sisto, con sabor sachero, en tu sonco y quichua te alumbra el lucero, quemando soles, violín santiagueño. Remedio de los montes, notas embrujadas, ampiso una zamorani, una serenata, pa' curar pena, tu violín nos basta. En tu alero quichua, cobija los sueños, defendiendo el habla, la de tus ancestros. ¡Esa! Raíces puras, cantor santiagueño, el último dios quichua, Don Sisto es su nombre, humilde flor silvestre, corazón del monte, mano de tierra, bilingüe del norte. Para. Ahí vamos, ahí vamos. Un momentito que no lo habíamos puesto bien. Ahí empezamos ahí con Oscar Tevez, el dios quichua, para Don Sisto Palavecino, ¿no? Hermoso, hermoso. A ver, vamos con otra chacarera, che. A ver, esta lindita, Lo mejor de lo mejor, poné tu nombre, chango, chinita. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos. Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Noemí Conche, ¿cómo andás? Tanto tiempo, ¿eh? José Víctor Pogonza. Desde entonces vivo solo por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de herida. Santiago del Estero. Guitarra llena de herida, Matías amargo mal cebado, y un llanto dentro del pecho me anda llorando. Quiero ir. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, tierra madre de contarte lo mucho que te ha añorado. Tierra madre de contarte lo mucho que te ha añorado, dice. Vamos con la segundita, hermano querido. Toti Acosta, ¿qué tal por Inge Bauhey? ¿Qué tiene? Chiri chiri. De tu distancia la mía hay una cruz de madera, una nostalgia de canto y un bailar de chacarera. Un bailar de chacarera bajo ese cielo estrellado, donde comulgan los bombos con el viento y el sachayo. Y al dormir baja la noche sobre la espuma del río, en la sala de un ochogo para no morirse de frío. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo. Escucha. Tierra madre de contarte lo mucho que te ha llorado. No, qué terrible letra, ¿no? Qué terrible letra, por Dios, ¿eh? Cuando yo pegue la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo. Y así era, ¿no? Porque uno en realidad nunca sabía cuándo iba a pegar la vuelta.
porque por ahí pasaba el tiempo, pasaba un año, capaz que dos, y recién podías volver al pago, porque bueno, estabas trabajando duro y parejo. Nos ha tocado a todos, creo. Nosotros volvimos como después de varios años, ¿no? Porque bueno, había que venir, conseguir trabajo, comprar el terreno, y ahí nomás en poco tiempo tenías que empezar a limpiar, a alambrar, a, a picar ladrillo, ¿eh? En ese tiempo no había cascote, ¿eh? Tenías que sentarte ahí, en una piedrita, en un ladrillo, en un adoquín, lo que sea, y darle duro y parejo, ¿no? Y por eso no volvíamos. No era que no queríamos volver, sino que no se podía volver. No alcanzaba la plata. Así que bueno, lo mejor de lo mejor, ¿eh? Bueno, ahí la Noemí Conche nos decía, tremenda chacarera, Toti Acosta, ¿qué tal Purinqui? Anchazuma, ok. Selva Argañarás, buenas tardes Juan, buen fin de en familia, bendiciones, muchas gracias, muchas gracias a todos. Dora Aide Sosa, también está por ahí, por acá teníamos más, José Pogonza, así bueno, a todos los vamos saludando y le vamos dedicando, pero también pueden pedir temas, también pueden pedir temas. Una samba, vamos a buscar una samba porque estamos escuchando a Oscar Tevez, chango de aquí cerca nomás, chango de aquí cerca nomás, de Villa, no es de Villa Lisa, más allá, un poquito más allá. A ver, vamos a buscarle una samba. Gustito Amistad. Franco Tolosa, buenas tardes. Pongan de dónde me llaman, che. Pues me gusta nombrar los parajes, los pueblos, las ciudades. Ayer te encontré en el camino viniendo de un sueño, Gustito Amistad. Agüita de lluvia en los ojos, el Cristo del monte te vio cruzar la sombra de la luna, herida en el alma, con viento de sol. Fuego de amor en tus labios, mi vieja guitarra. Mira el oro atrás. Abriendo la noche el silencio, cual lluvia en el viento llevó al resto de luna, mielcita y canción, el cielo rendido en mi voz. ¿Cómo quieres que yo no te quiera, corazón, si anochecen lunas en tu piel? Si el ángel de tu alma procura este amor, el cielo revienta en el sol, y yo sabría amarte en mi mejor canción. Te quiero, te quiero. En el perfume que aroma el milagro, huellita en tu ser. La noche vistió tu belleza, el pasar será para verte bailar. Profunda la miel de tus ojos, cerquita de tu alma, yo tuve un altar. Cumbrera la luz de los años, han visto mis sueños robarte una flor. Yo buscaba hacerte un idilio
sol. Yo buscaba ser tu cantor y un dulce presagio de luna en mi voz. No hay duda, yo buscaba amor. ¿Cómo quieres que yo no te quiera, corazón? Si anochecen lunas en tu piel, si el ángel de tu alma procura este amor, el cielo revienta en el sol y yo sabría amarte en mi mejor canción. Te quiero, te quiero. Muy bien. Gustito Amistol. Qué samba, ¿no? Qué linda samba. Oscar Tevez, ahí compartiendo esta tarde. Hermoso, hermoso tema, che. Bueno, para no ser menos, ¿no? Vamos a buscar una voz de una dama. Otra samba, a ver. Luisa Galván, de la banda. Escuchá esto. Para locos por la samba, che. Oh, Mauricio Lugones, ¿cómo andas, querido? Yo no sé qué tendrá esas noches junto al fogón. Pasalí orillándole despacito, Un cantar retumba en mi corazón. Un latir, un cantar retumba en mi corazón. Yo no soy buen cantor, apenitas puedo entonar, pero sí la ocasión no pierdo de guitarrear. Los quebrachales bañaditos de luna están de un querer, así estoy, no tengo por qué envidiar. De un querer, así estoy, no tengo por qué envidiar. Toma. Doraide Costas, perdón, Doraide Sosa, Franco Tolosa, Mauro Sergio, Oscar Aníbal Santa María. Ahí lo habíamos saludado a Mauricio Lugones también. Al caer la oración, cuando el sol ya comienza a entrar, ya me voy al fogón con mi chinita a matear. Ya me voy al fogón con mi chinita a matear. Cuando voy pa' Mailín, pa' las fiestas del carnaval, y al volver desde allí silbando suelo llegar. Los quebrachales bañaditos de luna están de un querer, así estoy, no tengo por qué envidiar. De un querer, así estoy, no tengo por qué envidiar. Toti Acosta, ¿qué tal, qué hermosa samba.
en la voz de Luisa Galván. Luisa Galván. Hermosa, hermosa interpretación, ¿no? Ahí, juntito al fogón. Bueno, nos van diciendo qué es lo que quieren escuchar, para no cansarlo. Por ahí, a ver, una medio arisquita. Para toda la gente de Víctor Pozo va esta chacarera. A ver, escuela paso en los Andes de Paraje, mis Pozo. De haber sido tu alumno yo me siento orgulloso. Escuela 463 de Agustina Libarona. Recuerdo cuando era chico, 6 años tenía yo. Hacerme matricular mi abuelita me llevó. Mi primer maestra ha sido la Mabel Leguizamón. Hasta ahora la recuerdo y la llevo en mi corazón. En la zanja de mi burro su salitre le cruzaba. Junto con mis compañeros tempranito yo llegaba. ¡Venga la otra! Íbamos 7 kilómetros en el burro, a la escuela 463 de Agustina Libarona. La Campana. En esta linda escuelita en 4 años yo he andado. Por cuestiones del destino a otros pagos he rumbeado. Tal vez por poco estudiar mucho no he aprendido, pero igual en este día yo le canto agradecido. Escuela de mis tontos te recuerdo con cariño, y en los momentos pasé recuerdo cuando era niño. Maestros y compañeros lo llevo en mi corazón, cada vez que los recuerdo se me escapa un lagrimón. ¿Qué tal, no? Hermosa chacarera para la escuela de Mr. Pozo. Les decía que en mi escuela, ¿no? La campana era un pedazo de riel del tren, ¿no? Bueno, estaba colgado en un paraíso. Y bueno, había que tocar 2 veces y la tercera ya tenías que entrar, eran las 8 de la mañana, ¿no? Y nosotros, bueno, veníamos de lejos, de 7 kilómetros, algunos a caballo, yo en burro, y teníamos que llegar a tiempo, ¿eh? Lo ataba mi burro ahí en Doña Justa, en un árbol ladeado que estaba delante de la casa, y ahí dejaba mi burro, che. Y así una cuadra más o menos estaba la escuela, 463 de Agustina Libarona. ¿Cómo no recordarla también que no? Quiero otra de estas arisquitas así lindas, che. A ver, vamos a buscar otra. La nostalgiosa. ¡Chacarera! ¡Adentro! Acá Ivani. ¡Ya fui! ¡Vuelta entera! ¡Otro zapateo! Sabía. ¡Acaba! ¡Y venga la segunda! ¡Adentro!
Muy bien. Eso para acordarse del pago, que no. Por acá estaba mirando, lo ubican, lo conocen, ¿no? A Mariana Carrizo, una salteña coplera pícara, ¿eh? El limón debe ser verde para que tiña morao y el amor para que dure y de ser disimulado reza el pata y lana. El pata y lana, dícese del señor que tiene las patas livianitas, livianitas. Ahí no va, ahí no va, ahí no va, ahí no va, ahí no va. Ahora lo pasamos, ahí lo pasamos todo, ¿eh? Porque quiero saludarlos, por supuesto. Adriana Escalada, buenas tardes. Mauro, Sergio, buenas tardes. Oscarcito querido, Oscar Santamaría, un amigo. Otro amigo, hermano Mauricio Lugones, Franco Tolosa, Dora Aide Sosa, Selva Argañarás, Toti Acosta, Noemí Conche, José Víctor Ponza, a todos, darle las gracias por compartir con nosotros esto que nos gusta, difundir nuestra música. Ahí vamos a escuchar, ¿no? Lo que dice Mariana Carrizo, les dije, una coplera pícara. El limón debe ser verde para que tiña morao y el amor para que dure y de ser disimulado reza el pata y lana. El pata y lana, dícese del señor que tiene las patas livianitas, livianitas, como su nombre lo explica, pata de lana. Este señor tiene la habilidad de entrar, introducirse y penetrar primero en los ranchos, las casas, viviendas, luego pasa al dormitorio y luego a la señora prohibida, legalmente casada o simplemente con dueño. El pata y lana entra calladito, calladito, sin meter bulla, sin hacer ruidito, sin ningún ruidito, no deja ningún rastro ni para entrar ni para salir. Generalmente el pata y lana entra cuando no está el marido de su presita, aunque algunas veces también entra cuando está el marido. Esto pasa cuando el marido tiene el sueño medio pesado o el ronquido medio fuerte. Y bueno, ahí aprovechan estos amantes para estar juntitos. Algunos dicen que la pata y laneada es una debilidad, pero los hombres pata y lana se consideran muy solidarios, grandes de corazón, porque su misión en este mundo es acompañar a las señoras esas que están solitas, porque algunos maridos se la pasan trabajando o se van a alguna fiesta o reuniones laborales o viajes de negocio u otras ocupaciones, pero siempre solito. La mujer queda en la casa con las guaguas, con los hijos, los niños, ¿no es cierto? Y los quehaceres domésticos. Y es ahí donde el pata y lana brinda su ayuda a esta mujer sola, triste y abandonada. Pobrecita, ¿no? Es ahí donde él acude a hacerles el favor de acompañarla, sobre todo en las noches, porque a las mujeres a veces nos sucede de que nos da miedito la oscuridad, entonces el pata y lana nos acompaña en algunas ocasiones y de verdad que es una obra de caridad, porque uno se siente protegida, contenida Ahí la tenés. ante cualquier aparición de la oscuridad. Es una buena opción, así que usted cuando tenga miedito, esté solita, agarre y llame al pata y lana, llame ya, haga su reserva. Si llama dentro de 10 minutos, le regalamos 2 más, se imagina, 2 pata y lana, y nunca más va a estar solita. No se asuste por los nombres que le vayan a dar, las otras opciones. En el noroeste argentino se le llama pata y lana, en otros lugares se le llama el vientito, en otros el pata y bolsa. Modernosamente se le dice el amante a domicilio o simplemente el cadete solidario. Tiempos atrás dice que el pata y lana era solo una actividad del hombre
hoy esta labor también le atañe a las féminas. Así que también, si algún hombre se encuentra solito, puede llamar ya. Dele comida a sus perros pa' que dejen de ladrar y apague los faroles que el vientito va a llegar. Déjalo al triste llorar y al tonto cuidar lo ajeno. Sabiendo disimular, se goza mejor que el dueño. Yo soy como un angelito y que no sabe hacer diablura, pero sé entrar en las casas, salir por la cerradura. Plantita y símbolo, haceme el favor, haceme el favor. Juancito me llamo yo, Zorro me dice mi vecina. Cada que estás solita, ya está lista tu gallina. Cerca viene quien te mantiene, quien te mantiene. Ánima que andas penando detrás de este suceso, mi marido está en la cama, olvidé colgar el vuelo. Mariana Carrizo, tremenda, tremenda. Tiene un montón de temas, ¿no? Así, graciosos, Bueno, este no tan gracioso, ¿no? Claro. Rasgueando chacareras quisiera empezar a ver si el tiempo de antes me puedo acordar. Sentado bien arribitas a orilla de un fogón, arrimo las leñitas de un tiempo mejor. Recuerdos venturosos, nostalgia de ayer, agüita de tinaja que calma la sed. Bien haya tiempo de antes de dicha y placer, de vicios que me acuerde que no han de volver. Rasguidos de guitarra parecen vivir en notas melodiosas de un viejo violín. Carreras de caballos para mosquetear, contentos mis paisanos de poder jugar. Tranqueando en una zorra para el carnaval, llevaban sus tristezas queriendo olvidar. Que haya tiempo de antes de dicha y placer, de vicios que me acuerde que no han de volver. De vicio que me acuerde, ¿no? Una palabra bien nuestra, ¿no? No, eso de andar de vicio. Valsecito criollo desde el alma. A ver. Mariano Iñiguez,
vivan los novios. Muy bien, ¿qué le pareció ese vals, Desde el alma, tradicional, ¿no? Nuestro. Muy buenas tardes, noche, don Juan, lindo los temas. Bueno, me alegro que le guste doña Raquel Herrera, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Qué cuenta? Bueno, vayan pidiendo, mientras hacemos la publicidad. Vamos a poner de cortinita. ¿Qué vamos a poner de cortina? A ver. Una samba vamos a poner de cortina. Zambita bien salabinera. Ahí está, ¿eh? Ahora vamos. Mientras escuchamos la samba, bien bajito. Ahí está. Le vamos diciendo que el domingo 29, Betty, ¿no? Está sacando una combi para Villa de Mayo, para Mailín de Villa de Mayo. Sale del cruce Varela, a las 6:30, 7 más o menos, va a salir del cruce Varela y en una hora o menos ya está llegando allá a Villa de Mayo. Valor del pasaje va a ser 1.400 pesos. Y anote si quiere viajar con Betty a Villa de Mayo, anote el teléfono, ¿no? 11 54 89 35 77. 11 54 89 35 77. Ahí puede viajar con la Betty Ferreira hacia Villa de Mayo, Mailín. ¿Qué le parece? Así que lo llaman y se ponen de acuerdo. Así que esto es el domingo 29, día de Mailín. También aquí en Florencio Varela también están haciendo la fiesta de Mailín. Y nosotros vamos a estar haciendo el 5 de junio. ¿Y por qué el 5 de junio, no? ¿Por qué no ahora? Porque el Mailín que tenemos en el círculo, Luisito Pacheco lo trajo en junio. Por eso la fecha de junio. Así que bueno, por eso es el motivo, ¿no? Despensa Emilia, artículos de limpieza, artículos de almacén, bebida, bizcocho, galletitas, yogures, todo lo que usted busca encuentra en Despensa Emilia, Avenida 21, entre 118 y 119 aquí en Berazategui. Repito, Avenida 21, entre 118 y 119, Despensa Emilia. Ahí está. A pasitos de Dardo Rocha, Rocha 21. Así que muy bien. Por ahí estamos. También decirles que el escucha allá a lo lejos, tocadita por un viejo, chacarera del atardecer. Ajá, vamos a bajarle un poquito más. El ballet del Círculo Santiagueño te invita a los talleres de danza. Vení a aprender nuestro folclore los días sábados
a partir de las 10:30. Comunicate ahí al 11 57 00 45 41. Ahí está el profe Facu y José Roda, que es el director. Si no querés llamar, te acercás al Círculo, calle 111 y 23. Calle 111 y 23. Te acercás mañana después de las 10:30. Ahí van a estar los chicos y bueno, ahí hablar con el profesor, con el director, con la gente que está ahí. Así que bueno, no hay problema, ¿eh? Viaje y encomienda Freddy. También salimos los jueves de Villa Tamisqui hacia Berisso, los jueves, llegamos los viernes y temprano a la mañana, y el mismo viernes tipo al mediodía regresamos hacia Atamisqui con todas las paradas, saliendo por ejemplo de allá de Berisso, La Plata, Berazategui con Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, la 202 y la 197, así que bueno, también pasamos todo lo que es la ruta 34 y entramos en Mailín. Anota el teléfono 221 59 59 154. 221 59 59 154. Lo remarco a este número porque es el que más rápido se pueden comunicar, y después está el otro 221 54 67 044. 221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Electrofrío, MR, todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado. Llámanos al 11 69 45 48 65. En el Facebook nos encontrás como Electrofrío MR. Y si por ahí no anotaste el teléfono, me mandás un mensaje y yo te lo paso. Autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Mercadería, bebida y artículos de limpieza. Río Traful y Catamarca. Barrio Pista El Trote, Florencio Varela. Y el WhatsApp 11 32 14 52 33. Y en el Facebook le encontrás como Los Herrera mayorista y distribuidora. La miércoles me está haciendo mal, che. La garganta, Jorge Cáceres, viajes y encomiendas. Salimos del Cruce Varela todos los viernes a las 15 horas. Pasamos por Solano, Bursaco, Lavallol, Cruce de Loma, Camino Negro y Rodríguez. Itatí, Camino Negro, Puente La Noria, Crovara, General Paz, Liniers, Panamericana 202 y 197. Escobar rumbo a Santiago del Estero. Allá pasamos por la Banda, la terminal de la Banda, la terminal de Santiago del Estero. Termas de Río Hondo rumbo a Tucumán. Todos los servicios, a bordo. Wi-Fi, sándwiches, gaseosa, jugo y café. Anota el teléfono, 4267-0541. 4267-0541 y al 11 59 56 27 42. 11 59 56 27 49. Jorge Cáceres. Ahora después le pasamos, el otro está haciendo viaje a Huachana y a la Virgen de Itatí también, Así que para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución en Berazategui. Venta de empanadas santiagueñas. ¡Adentro!
Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 113-302-2258 o al 112-667-6659. Recibimos también Mercado Pago. Para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas, trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Berazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. Sí, señores, viva Santiago. El agradecimiento total es para todos. Ahí está, todo lo que usted busque en empanadas santiagueñas, llama a esos números por tamales o por choricaseros. Les repito los teléfonos, si no lo anotó por las dudas. Eso lo hacemos nosotros. Empanadas santiagueñas, anota el teléfono. 11 3302 2258 es uno. ¿Le dije rápido? Bueno, le digo más despacio. 11 3302 2258. Y el otro es 11 2667 6659. 11 2667 6659. También podés pagar por Mercado Pago. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Electricista matriculado. Si querés hacer algún trabajo de electricidad, llama al 11 69 45 48 65. Le repito, electricista matriculado. 11 69 45 48 65. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. ¿Qué más? Gracias. Bicicletería Rayo, pintura, soldadura, reparación en general, accesorio de competición, venta de nueva y usada. Plan canje, entrega tu bici usada o llévate una nueva o una reacondicionada nueva. Aquí todo en Berazategui. Consultas al 15 49 49 32 69. 15 49 49 32 69. Esto está aquí en Berazategui, en el barrio Plátanos, Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a nivel. Muy bien. Bueno, ahí estamos cumpliendo por supuesto, con nuestros auspiciantes. Estábamos escuchando ahí a Mariano Iñiguez. Vamos a escuchar... Vamos a escuchar, por acá teníamos algo. Tenemos el Serrano, la Psique Pura. ¿Qué más? Como para ir buscando. El Serrano. El Serrano, danza de proyección y se va la primera. Nos ponemos la bufanda porque la garganta está ahícito. Adentro, para conocer lo bueno, vamos bailando el serrano. Atención a las parejas para las voces de mando. Dale una mano y la otra, cruzala a tu compañera. Con molinete en la sala, gírale una vuelta entera. Larga la mano, no la vuelva a dar. Ella zarandea, él escobilla. Prepare el lazo, todos a enlazar. Un giro y arriba para coronar. Levantemos los pañuelos para que puedan flamear, porque tiene los colores del país.
pabellón nacional. Y se acaba que tiene los colores del pabellón nacional. Y la segunda para el grupo de danzas Estrella Gaucha. Adentro, para conocer lo bueno, vamos bailando el serrano. Atención a las parejas para las voces de mando. Dale una mano y la otra, cruzala a tu compañera. Con molinete en la sala, gírale una vuelta entera. Larga la mano, no la vuelva a dar. Ella zarandea, él escobilla. Prepare el lazo, todos a enlazar. Un giro y arriba para coronar. Levantemos los pañuelos para que puedan flamear, porque tiene los colores del pabellón nacional. Y se acaba porque tiene los colores del pabellón nacional. El chalaco gatito. Entramos. Zapateale, chango. Otro zarandeo y zapateo. Y ahí nomás. Muy bien. Ahí está. Y adentro. Zarandeo y zapateo. Ancha suma, señor. Y ahí se acaba. Hola Siriaco, ¿cómo está? Bueno, dale, ahora llego en casa y lo envío, no hay problema. Ahí está Pupi, Pupi de simplemente Chango. Ahí está. Para la gente de Pinto, ahí está el saludo, vamos. Lo baila Antonio el Valle, lo baila. Para Ceci, ahí está el saludo, vamos. Para la gente de Garza, oh Garza querido. Para los bailarines de la tarde, ¿cómo dice? Hoy me convencí de lo mucho que lo amas a él, de lo poco que a mí me quiere. Hoy me convencí.
A mí no me llores. Arriba, arriba, arriba. Para las morochas de la noche, ahí está el saludo. Felicitaciones a los bailarines. ¿Cómo dice? Hoy me convencí de lo mucho que lo amas a él, de lo poco que a mí me quiere. Hoy me convencí. Hoy yo te vi cuando feliz en el auto tú subías, las caricias de sus manos recibía. Feliz yo te vi y mis manos ya son los tus oídos comparadas con el de él. Cuando te acaricio ya no sientes placer, te quedas conmigo, no te puedes poner. Y mis manos ya son los tus oídos comparadas con el de él. Cuando te acaricio ya no sientes placer, te quedas conmigo, no te mueres por él. Bueno, ahí vamos buscando porque tema que reciencito nomás, porque no sé qué pasó con lo que me mandó anterior, che. Escuchate. Con sentimiento, con sentimiento. Esto es simplemente changos. ¡Mueva, mueva! Para todas las celosas de la tarde, la que no lo canta es una celosa. Se nota en tu mirada, los celos te hacen daño, te hacen mal. No puedes evitarlo, aunque tal vez lo intentes, no podrás. Miro tus ojos tristes, sintiendo el frío de la soledad. No temas mi cariño, que solamente tuyo y nada más. Celosa, se te nota en la cara, celosa, se te nota en la mirada nerviosa, pero no sabes que mi amor solo eres tú. Celosa, se te nota en la cara, celosa, se te nota en la mirada nerviosa, pero no sabes que mi amor solo eres tú. Vamos, vamos, mueva, mueva. Para la gente de Garza, Carlitos. Sí, señor, para las celosas de Garza. Y la de Caño. Para nuestra amiga que nos está mirando a través de las redes sociales. Para vos, Belinda. Para Maya, la celosa. ¡Esa! Se nota en tu mirada, los celos te hacen daño, te hacen mal. No puedes evitarlo, aunque tal vez lo intentes, no podrás. Miro tus ojos tristes, sintiendo el frío de la soledad. No temas mi cariño, que solamente tuyo y nada más. ¿Cómo dice? Celosa, se te nota en la cara, celosa, se te nota en la mirada nerviosa, pero no sabes que mi amor solo eres tú. Celosa, se te nota en la cara, celosa, se te nota en la mirada nerviosa, pero no sabes que mi amor solo eres tú. Arriba, vaya, vamos, vamos. Pero no sabes que mi amor solo eres tú. Así es. Chango mentiroso. Mueva, mueva. Para Gladys y toda la barra de Seiza.
Aplausos para los bailarines. Simplemente changos, ¿eh? Bueno, después lo vamos a ir difundiendo este material, ¿eh? También le vamos a preguntar a dónde tienen que llamar la gente cuando quiera contratar a Simplemente Chango, ya lo están escuchando. Por acá teníamos uno que dice, voy viajando al pago. Fabio Juárez. Despacito y por la orilla, Chinita. A ver, Betty. Voy viajando al pago con muchas ganas de llegar. Esta ruta se hace muy larga, solo me queda esperar. Es que allá esperando están mis amigos y familiares. Ya pasó unos años que no los veo y juntarnos a musiquear. De seguro vamos a brindar al estar todos reunidos escuchando este chamamé. Será mi sueño cumplido. Destino. Ruta 34. Cuando dice palo negro, ¿no? Ni hablar cuando escuchás Pinto, la radio de Pinto, FM Pinto. Ah, mira. Betty, me olvidé de dónde era vos. Muy bien, ahí está. ¿Qué le pareció? Voy viajando al pago. Ahí vamos a dejarlo un poquito más que siga porque se viene. Escuchá. Ahí está cargando. No hay tierra como la mía, dice el cantor en su canto, porque el crespín de su chango le silba dentro del pecho, mordiendo sus sentimientos cuando anda lejos del pago. La sed de volver provoca espejismo de nostalgia, es una ilusión dorada, solo una flor de ceniza, ese corazón que atiza viejas llamas escarchadas. Como una yunta de bueyes, tira y tira en la querencia, mirar nuestra adolescencia de la otra punta del tiempo. Es fiero como el encuentro con el yuyal de la ausencia, porque he vivido la vida, ya no le temo a la muerte. Sé que un día dirá presente, vivir tiene un alto precio, solo muevo en el silencio de las cosas que envejecen. ¿Escuchaste, no? Tremenda letra. Hoy uno lo relaciona y... Mirando en ese espejismo, he vuelto al sol añorado y la esquina de mi barrio donde jugaba y reía. Ya no
Salí a recorrer ayer buscando la primavera, y aquella novia primera su boca y un juramento. En mi alma creció un infierno y en mi pecho una tapera, porque he vivido la vida, ya no le temo a la muerte. Sé que un día dirá presente, vivir tiene un alto precio. Solo pero en el silencio de las cosas que envejecen. Qué letra, ¿no? Qué letra como hecho a medida, ¿no? Realmente. A ver, vamos a ir buscando por acá. Por acá está. La Susana Malfredi. ¿Cómo te va, Susana Malfredi? ¿Tanto tiempo? No hace tanto, creo que la semana pasada estuvimos charlando un poquito a través de esto, ¿no? Mando un saludo grande. Betty Ferreira, hola Juan. Hay 11 pasajes todavía. A tomar carpinchito, dice. Juan, hay que estar bien, sí, si Dios quiere, tratamos de estar bien. Pero bueno, estos fríos son bravos. Ya le compartí, son unos genios esos changos, nos dicen, bueno. ¿Qué más? Luis Ledesma, buenas noches desde Los Polvorines, Buenos Aires. Un saludo a mi gente, los Ledesma del barrio Huaycondo. Ahí lo estamos saludando a los Ledesma del barrio Huaycondo. Betty Ferreira nos dice, Cañada del Medio, departamento capital, pegadito a Rodeo de Soria, vecina de los palmareños. Luis Ledesma, capaz nos conozcamos, dice Betty. Mi tío era de esos lados, don Seferino Ferreira. Ahí está, ¿no? Capaz, a ver, Betty, si lo conoce a don Seferino Ferreira, ahí te está escribiendo Luis Ledesma, a ver si son parientes o no. Así que bueno, y así muchas veces hay gente que se encuentra, que se conoce. Hace poco, no hace mucho, cuando pasé un tema de Ulo Peralta, creo que es, nombraba a una persona ahí no sé si en el relato o cantando, y resulta que me llama el hombre y me dice, esa persona que lo nombra ahí es mi pariente, ¿no? Y bueno, para mí fue una alegría, ¿no? Que pasen esas cosas. Hola Juan, dice Rosita que le pases un tema de René Sequeira. Te estamos escuchando con Miguel. ¡Saludos! Bueno, ahí vamos a buscar, ahí vamos a buscar. Sí, era primo de mi papi. Mirá, ahí está, Luis, mira vos, primo del papá de Betty, ¿cómo se llamaba? Seferino Ferreira. Ahí está, Así que bueno, ahí pueden charlar con Luis Ledesma y que bueno, el tío Seferino Ferreira. Mira, qué cosa, ¿no? Qué cosa linda, che. Son cosas lindas que cuando pasan así, ¿no? Que uno se encuentra en forma así como sin esperar, ¿no? Y encuentra estas redes, ¿no? En donde nos podemos encontrar. Así también pasó en algún momento, que bueno, encontramos la hermana de mi mamá, a través de las redes. Nunca se habían visto ellos, las hermanas. Y cosas así, ¿no?
Por eso digo, la importancia que tienen las redes bien usadas, ¿no? Estamos buscando por acá, teníamos algo para los chaqueños, pero no lo encuentro, che. No, los chaqueños ahora hacen cumbia también, ¿eh? Folclore. Sí, ya no es chamamé solamente, ¿no? A ver, estamos buscando porque yo tengo, nada más que no sé dónde está, pero yo sé que tengo, ¿eh? Bueno, ahí vamos a buscar algo. Por acá había un chango, Oscar Flores. A ver, también que lo vamos a buscar. Callecitas de mi pueblo. A los hermanos Penallos. Cachapecero. Vamos a escuchar Mate Cocido. Y si no, también tenemos por acá. A ver si podemos encontrar algo. A ver. Porque bueno, este chango es del Chaco. Callecitas de mi pueblo. Vamos a escuchar calle. Callecita de mi pueblo provinciano de mi ayer, sueño siempre con volver, no quiero verte mamboirí. Con este canto guaraní a tu verde manso pueblerino, con este acento campesino, te recuerdo nota de chamamé. Son nostalgia de mi ayer, de aquello lejano atardecer, impregnado de placer, de aquella buenita que no olvidé. Callecita de mi pueblo que recorrí en mi niñez, porque ya no veo tus atardeceres, añoro aquellos tiempos, mi pueblo y te. Tata, ¿no? Para Miguelito y Rosita, che. Y enseguidita nomás se vienen los Chala. Ahí está, ¿eh? A ver, Miguelito. Como vaca en brete.
saludar a todos los musiqueros por seguir en este sendero de la música regional. A mi Chaco Montaraz también lo quiero nombrar por ser mi tierra natal, lugar donde yo he nacido. Llevarlo en el corazón y que no quede en el olvido. Y a los músicos en especial, perdón por este intérprete, porque andamos apretados igual que las vacas en brete. Muy bien, ahí está, como vaca en brete, che. Así estamos apretados, dice, ¿no? Oscar Flores. Ahí para Miguelito. A ver, Santiago también sufre, por supuesto, de mano del gobierno santiagueño, ¿no? El desmonte allá lejos, ¿no? Si no es la misma capital, ¿eh? Si no es la misma capital. Por ejemplo, en un artículo dice, la intendente Fuente destacó la fuerte inversión en pavimentación y espacios verdes. Ahí en el parque Aguirre había un conflicto, ¿no? Porque hay un espacio que es verde, ¿no? Que es en donde van a caminar, a correr y todo eso. El Parque Aguirre es un parque muy lindo, ¿eh? Con muchos árboles y todo eso. Y bueno, también querían hacer un edificio y bueno, y que dice, a ver qué dice, pero lo toman como un hecho natural, ¿no? Pero el tema de los es un tema muy muy feo, ¿no? Porque en Santiago, salvo el Parque Aguirre, después ahí en el centro no hay demasiado verde. A ver, vamos a ir con los Chala mientras miramos un poquito aquí y a ver si podemos contarles algo, ¿eh? Ahí vamos buscando. Por las rutas en el 772, llevando la barra brava del gaucho Tarragorro. Buenas noches, Pampa Torrieli. Buenas noches, Chaco. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Comenzó la joda, comenzó la alegría. Una vez más. Estos son los Chalas. Señores, a partir de este momento, con la maratón. Bienvenido a mi país. Aquí llegaron los Chalas. Aquí está el chamamé santiagueño. Buenas noches a todos. Quería chamamé del bueno. Una vez más, escuchar y comparar. Esa
preparado para las bailantas. En la zona de bandera es paisano agricultor y de mogote Bogá admirador. Bien puesto en donde despacito va a llegar mi amigo Dante. Freno. Oh, cada vez que llegamos al Chaco, ese gustito de fiesta, bien campesinas, carajo, patio de tierra recién regado. Vamos, Charlo, porque la noche recién comienza, porque la joda recién empieza. Y aquí están los Chalas, regalando éxito. Señoras y señores, vivo. Sonido Norte. Allá me voy, Charata. Buenas noches a la gente de Buenos Aires. Con Juan Carlos Barro. Buenas noches, Litoral. Porque a la vuelta del calzoncito. Ahí están los Chalas, Lau Jiménez. Seguimos. De familia muy humilde, yo este paisano y que medio a los porque así es a veces la vida. Su corazón tan sufrido, pero lo alivió cantando, entonando algunas estrofas de Tarragó o Los Cardosos, son sus canciones famosas, sin olvidar su pasado de Chayar y el arrope de Tuna, y fue glosista y cantor del conjunto de Pastor Luna. Por ser humilde y sencillo, de abrigo ofrece su rancho. Juan Santillán, un amigo, y le dice del carancho. Ahí va queriendo, Suavecito, suavecita, amiga Marisa Jardines. Buenas noches, Gravi. Y ahí va, Allá me voy, las dos colonias. Allá me voy, Pampa Moreno. A la casa del Chavo Díaz. A la casa del Emilio Arias. Sonido Norte. En la bicicleta de Chancho. Ahí nos seguimos. ¿No? Comprate una cuarta, Campos Pacheco. Porque allá ¡Oh, destino! Mierda, está agarrándose, che. Pasaba tardes enteras y muchos amaneceres pensando que no me quieres, que tu cariño olvidado, y recordando el pasado donde te entregué mi sueño, el sí para ser tu dueño, me diste el puerto casero. ahí no va a llevar la macho, ahí no va. Amigo Matías Cáceres. Esa.
de Pampa Torriel y papá. Y aquí están los chalas. En una noche va. Seguimos, seguimos, seguimos. Pechale, pechale, Chaco. Metele, flema. Estoy llegando a Pampa y por Aguazú, compadre. Sí, señor. Me voy imaginariamente a los Pirpintos. Allá está José Gómez. En otros tiempos, chamigo, lindo me supe florear. Con él ya no tuve penas, bailando en el sin rival. Llegaba de tardecita, el aitema chamamé, resonaba una acordeona, o tiempos que ya se fue. Hoy quiero con mi acordeona esos tiempos recordar, porque los tengo presentes, jamás me podré olvidar. Y así entre coplas y balseados, supe enamorar de una buena. Sentadita en su silla de tientos, de palo de chañar solita. Ahora vamos con los mensajes. Cabecea un sueño, vaya a saber dónde estarán sus pensamientos. Escuche, Rosita. Le pagó duro la vida, ya no le quedan sueños, rancho solo, monte y soledad, desamparo total, solo Dios y la Virgen con ella. Sus hijos fue criando en paz, sin una queja. Le dio su vida a la vida. Con un puñadito de ilusiones multicolor, fue pintando arco iris en junto a papá, mujer y el compañera. Perdón y gracias por la vida, mamá. Eterna primavera. Supo andar cosechando algodón, de sirvienta, de peón, madre, esposa, amiga y compañera. Los santitos en un rincón, será lo que Dios quiera. Una velita encendía rezando, que calme la tormenta. Reyes Magos seguro vendrán, Navidad, vino y pan, agua y luz del horcón de Quebracho. Doña Rosita empacho, después la nada despobló su paz.
la vida, mamá, mi eterna Ahí está, doña. Este tema para las madres de los juríes, hecho por Omar Roldán, realmente impresionante. La melodía y todo eso. A ver qué dice. Bueno, ahí Lau Jiménez, ya le hemos complacido. Si era el primo de papi, tío Seferino Ferreira, Luis Ledema. Yo cuando ellos viajaban a Santiago siempre me llevaban a ese lugar, los recuerdo a varias personas de allí, incluso conozco a varios Ferreira de aquí, de los Polvorines. Uno más conocido es Cachilo. Bueno, ahí le pasamos los chalas para el lado, Espero que haya disfrutado. Hermoso, un bloque lindo. Sí, Cachilo y mis tíos viven allí en Los Polvorines, en Casanova, Morón, por esos lados están todos. Anote mi celu, le dice la Betty. Así que bueno, ahí le pasa el teléfono. Somos una peste, los Ferreira, dice. Y los López de Cañada del Medio, cuando bueno, dele, espero su llamada. Cachilo era mi primo. Josefa Soria, hermoso tema. Sí, claro, muy lindo tema, hermoso tema que Omar Roldán le hizo para las madres de doña Rosita Regalao, creo que se llama, no me acuerdo bien, pero bueno, ya sabemos, ¿no?, cómo escribe, que la poesía que tiene Omar Roldán es imperdible en cada uno de sus temas, ¿no? Realmente, Josefa. Así que bueno, ¿qué quieres escuchar? A ver, vamos a ir buscando. Acá le vamos a regalar estito, mira. Ahí vamos a...
Perdón. Ahí no hace falta que le diga que es Néstor Garnica. Mirando aquí en el Liberal, ¿no? Mozos Ñaupa presentará su disco Coro Pampa, tributo a Don Dardo del Valle Gómez, el patriarca de la copla. El concierto será este viernes 20 de mayo a las 21 horas en el Teatro 25 de mayo. Dedicación de la copla, esencia de Coro Pampa, el disco que el conjunto de mayo. Sergio Ser de esta formación en un Zoom exclusivo con el Liberal habló de este cuarto disco. Así bueno, ahí estamos. Mozos Ñaupa. Sería mozo viejo. Mozo es joven y Ñaupa vendría a ser viejo. Así que bueno, ahí estamos. ¿Qué más dice? Hola Shiri. Hace chuy. Sí, Chango, hace frío. Me puse una bufandita porque la gargantita me estaba temblequeando. Mañana estás en la radio, sí, claro. Si Dios quiere. Mañana estamos en la radio. Josefa Soria, a las 7 de abril, una samba emblemática, muy linda. Saludos, Juan. Gracias, Josefa. Nancy Arauz también nos está escuchando. Bueno, hasta ahí me parece que llegamos. Y le estaba... ¿no? Que lo tenemos que van a presentar este trabajo, lindo trabajo, por supuesto, un lindo reconocimiento, ¿no? Dardo del Valle Gómez, por algo, el patriarca de la copla. Vamos a escuchar algo de Mozos Ñaupa. Tiene un par de discos, ¿no? Y en uno de los discos, que no sé si es parece que no, tiene varias danzas también. Vamos a escuchar Florcita de Chañar. Mozos Ñaupa, que hace un tiempo me mandó varios temas, Florcita de Chañar, diosa del río, mi canto el viento da, visque a probar tu rocío. Me sopla triste viento el viejo río, que tus besos, tus sueños no han dejado en el olvido. Enloqueciendo el alma de los pirpintos, entre rosas y moras te le ocultas a tus trinos. Florecita de Chañar, en tu perfume vas pariendo los sueños de un amor que ríe dulce. Florcita de Chañar, para ella quiero los versos ancestrales que me arrimen a sus sueños. Decirle a las estrellas que mi guitarra quiere la melodía, locos versos para mi amada. Esencia de mi monte, ya me estás dando palabritas de loca que a su boca van buscando.
en tu perfume, vas pariendo los sueños de un amor que ríe dulce. Muy bien, Luis Ledesma dice, ok, Betty, la agenda, ya nos pondremos en contacto. Saludos a todos. Muy bien, che. Después, cuídese, Siriaco, soy Reina de Varela, una santiagueña de Loreto. Muy bien, Reina, muchas gracias. Ahí, sí, por eso me puse la bufanda, ¿no? Porque estos tiempos está jodido, che, ¿eh? Porque vos salís de adentro, capaz que adentro está bien, pero afuera está frío, está frío. A ver, Estita. Mozos ñaupa. Changuito se llama. Los que quieran viajar a Villa de Mayo, ahora les paso el teléfono, ¿eh? Que se va, como tantos por ahí, a ganarse unas monedas con su triste realidad. Reyes Magos no vendrán, no son cosas para ti, hijo de la dulce espera de esa que no tiene fin. Y nos vamos. Ignorado aquí y allá, fruto de la sociedad, sos el dueño de la calle, tu comarca de alquitrán, un changuito que se va, como tantos por ahí, a buscar sus moneditas, que la olla hay que parar. Vamos, que nos vamos. Trata de no pelear, no le huelas esas bolsas de comienda a su mamá. Moneditas por favor, que me pega mi papá, que le lustro los zapatos por un pedacito y pan. Te ha tocado y ni sabes del porqué. Las carencias de tu casa vos la tienes que atender. Un changuito da tantos por ahí a buscar a sus moneditas, que la olla hay que parar. Muy bien, ahí está, Changuito se llama, Mozos ñaupa. La cantó, así que, a ver. Nos vamos con esto, a ver, por acá lo tenía. Nos vamos con una cueca, si lo encuentro. Lo voy a encontrar, a ver, la cueca del desengaño. Con esto nos vamos hasta mañana. Chau. Se viene una cuequita con los dedos mágicos y sus legüeros. A ver, Teco, espera un cachito que quiero terminar diciéndole, a ver qué nos dice Luis Ledesma. No se sabe, por estos lados, en Polvorines, en Villa de Mayo, se prepara para recibir a todos los paisanos para las fiestas del Señor de los Milagros de Mailín. Le había dicho que le iba a pasar el teléfono de Betty, para los que quieran. Todavía hay asiento, así que bueno, para ir a Villa de Mayo sale de aquí de Florencio Varela,
Se comunican y bueno, y ella le va a decir cómo tienen que hacer, por dónde van a ir y a dónde pueden esperar y todo eso. 11 54 89 35 77. Repito, 11 54 89 35 77. Ahí se comunican con Betty Ferreira para viajar a Villa de Mayo, a Mailín. Así que ahí está. Con esto sí, ya les decimos hasta mañana. Preparar los pañuelos. Se viene una cuequita con los dedos mágicos de Teco y sus legüeros. Esa segunda. Arriba las palmas. Adentrito. Como baila el Mecha Sánchez y la doctora Casimiro en Campo Quijano. ¿Te parece la mochorcada? Meta Teco y su legüero que se viene la primera. Se viene la mocha. Una palma. Adentro. De la noche en punto. Bicicletería El Rayo, pinturas, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, atención. Tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido.
Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Viajamos con Turismo Jorge Cáceres a Santiago del Estero. Salimos de Buenos Aires miércoles y sábado y de Santiago del Estero martes y viernes. Terminal de la Banda, Terminal de Santiago, Termas. Llegando a Tucumán salimos Rotonda de Alpargata, Varela, Solano, Bursaco, Lavallol, Crucelomas, Rodríguez, Camino Negro, Marsella, Itatí, Camino Negro, Recondo, Puente La Noria, General Paz, Crovara, Alberdi, Liniers, Panamericana, 202 y 197, Puente Garín, Escobar, rumbo a Santiago del Estero por la ruta 34. Podés abonar tu pasaje por Mercado Pago y CBU. Reservas al 11 42 67 05 41 011 15 59 56 27 42. Vamos a Santiago del Estero con mismo Jorge Cáceres. Tírenme en campo abierto, pero allá donde nací. ¡Eso! Atención Florencio Varela y alrededores. Para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en Autoservicio Mayorista y Distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. Marchar temprano y a vida y en Loreto estoy. No te pierdas la gran inauguración el martes 21 de julio con grandes ofertas y promos de apertura. Te esperamos en Mayorista y Distribuidora Los Herrera, calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. Instagram Mayorista-Los Herrera. En Facebook Los Herrera Mayorista-Distribuidora. Todo lo que buscas en un solo lugar. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Viajes y encomiendas Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Brea Pozo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154.
o al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Escuchar las 24 horas la radio por internet. Una radio santiagueña desde Berazategui al mundo, difundiendo toda la música de folclore nacional. Las noches me traen recuerdo de aquel amor que era mío, y estando solo en mi lecho me di vuelta y no pude conciliar el sueño. Quisiera que estés a mi lado para demostrar